da. Bien, qué bueno, gracias a Dios que está bien. Qué bueno. Sí, ya. Estaba consiguiendo algo de desayunar. Pues sí, ya es hora, ¿verdad? Ya es hora, pero busque algo saludable, ¿eh? Bueno, No chonchas. está bien, está bien. Con el frío sí se antojan. No, sí se antojan, hijo, pero hacen daño. A lo mejor una vez a la semana está bien, pero todos los días no. Vale. Que no lo oiga mi mamá que vende gorditas. Santo Cristo, no, pues entonces hay que ir a consumirle a su mamá porque sí se antojan las gorditas. Pero hay que con moderación también. Mínimo unas quesadillas. Ahí te caigo, vecino. Muy bien. Vamos entonces a continuar con la clase pasada. Nos habíamos quedado en esta diapositiva, ¿verdad, chicos? Desde hace algunas clases anteriores. Que era la explicación de las LIMS. Sí, ¿verdad? Ok. Déjenme. Bueno, en algunas clases anteriores nosotros habíamos estado platicando de las aplicaciones que tenía esta ciencia o esta herramienta, que son básicamente para poder generar algunas bases de datos, pero previo a esta ciencia o disciplina existe un trabajo arduo de biología molecular, como son la extracción de ácidos nucleicos, de proteínas, o solamente irnos sobre la molécula de interés. Y gracias a estas podemos nosotros obtener ciertas bases de datos que son de más fácil acceso para que nosotros en algún momento dado podamos hacer algún análisis estadístico y poder generar alguna hipótesis o preguntas de investigación. Entonces, bueno, pues las bases de datos ya habíamos estado viendo algunas, y generalmente la mayoría se encuentra en el NCBI, donde podemos encontrar desde diversas bases de datos como son PubMed, que es yo creo que la más conocida para todos nosotros, hasta las OMIM, o el diseño de algunas ondas, o el MESH. Entonces, cada una, pues obviamente que sirve para algo, y obviamente es importante conocerlas. ¿Para qué? Para nosotros saber cuál es la base que más nos conviene en algún momento dado que hagamos o realicemos alguna investigación importante. Podemos analizar los genomas, y se puede analizar desde la secuencia del genoma. ¿Para qué? Para poder nosotros diseñar, o ya sea el estudio, o bien poder predecir los genes que van a estar estudiando y que me van a codificar para proteína. Recuerden que básicamente en biología molecular lo que nos interesa sí es estudiar el DNA, sí, por supuesto, y las complicaciones que pueda tener el DNA, como cuáles: mutaciones, polimorfismos, deleciones, etcétera. Pero también nos ayuda a entender un poquito al nivel de RNA mensajero, que es todo el transcrito. Sin embargo, lo de mayor relevancia, y no es que demos o dejemos de lado los otros dos moléculas que acabamos de mencionar, sino que el de mayor relevancia es el análisis del proteoma, para ver si esos genes que yo analicé desde un principio, ya sea a nivel de ADN o a nivel de transcrito, van a codificar para alguna proteína. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la proteína es la que me va a dar la función de lo que estoy analizando. O sea, si yo estoy analizando, por ejemplo, una enfermedad del hígado, pues obviamente quien me va a generar toda esa información, pues son todas las proteínas que están presentes en el hígado, ¿sí? Entonces, y así con cada órgano. Entonces, el estudio del genoma, pues obviamente nos va a ayudar a ver la similitud entre genomas y entre bases de datos, por supuesto. La comparación, podemos comparar una especie con otra para ver cómo se están generando, ¿sí? Entonces, puede ser entre célula eucaria y eucaria,
o bien célula procaria y eucaria, o procaria. También dependemos de qué tipo de organismo es el que estemos analizando. Para poder hacer clústeres, que son como entrecruzamientos, que más adelante vamos a hablar de ellos. Y pues, como les decía, podemos hablar de proteínas y podemos analizar un mundo de cosas a partir de las bases de datos y a partir de la combinación de una o dos o hasta tres proteínas, ¿sí? Entonces, pues por supuesto que existe también la genómica comparativa, y pues aquí es una metodología con una sensibilidad y precisión muy alta y es comparable o superior al análisis experimental. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al estar estudiando la genómica comparativa, yo puedo estar analizando los diferentes genomas como de un ratón, como está en la diapositiva, perdón, y como de un humano, como está también ahí en la imagen. ¿Sí? Entonces, puedo estar analizando esto y comparando sin necesidad de realizar toda la parte experimental. Y por supuesto que la sensibilidad y la precisión pues son mayores que si yo me pongo a analizar todavía lo que conlleva a todos los experimentos de laboratorio. Porque acuérdense que es primero analizar el modelo o el diseño del estudio y con esto generar qué tipo de diseño es el que más conviene analizar para la pregunta que yo quiero contestar. Y por otro lado, es importante también no dejar de lado mencionar la parte monetaria. Al momento de analizar un análisis genético experimental, pues por supuesto que va a salir muchísimo más alto en costo, en tiempo y hasta en efectividad con respecto a una genómica comparativa que ya está en la base de datos. Pues por supuesto que la base genética de la individualidad humana pues son los famosos SNPs, que los SNPs, chicos, no es otra cosa nada más que los polimorfismos de un solo nucleótido. En otras palabras, una variante o una alteración génica en una base o en un nucleótido, un cambio de una base por otra base. Como lo podemos ver aquí, puede ser que aquí en lugar de ir una adenina, pues lo cambie por una guanina o una citosina por una adenina. Y podemos entender que dentro del genoma, estos polimorfismos son los que nos caracterizan a tener diferentes similitudes entre organismos vivos. La base de la genética de la individualidad humana pues se centra básicamente en el HapMap, que es un proyecto internacional y prácticamente nos habla del genoma humano, del mapeo, pero de los haplotipos. ¿Alguien ha escuchado hablar de haplotipos, chicos? ¿Qué son los haplotipos? No, maestra. No, maestra. ¿Es término nuevo? Sí. Bueno, para mí sí. Ok. Los haplotipos, chicos, es un entrecruzamiento genético, puede ser en el mismo cromosoma o varios cromosomas de la misma especie o entrecruzamiento entre una especie y otra especie. ¿Sí? Más adelante vamos a ver un poquito más este tema a fondo, pero básicamente lo que necesitamos con lo que se queden ahorita en esta explicación, pues es eso, ¿no? Que somos diferentes por todas estas alteraciones o por todos estos entrecruzamientos. Y obviamente que hay un proyecto que se dedica a analizar esto, que es el proyecto del genoma humano, y pues más conocido como el mapeo del proyecto del genoma humano. Bueno, pues prácticamente el estudiar la expresión, chicos, nos centra en el estudio de los microarreglos del DNA, que son como retratos portátiles, ¿sí? O retratos moleculares en este caso, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver cómo nosotros podemos ir a un museo o estudiar una galería y estudiar diferentes cuadros, ajá. Aquí de este lado, pues son cuadros que a lo mejor nos resultan familiares, ¿no? Pero de este lado, ¿qué tenemos, chicos?
¿O Los son nada más microarreglos, ¿no? ¿Eh? Son los microarreglos, ¿no? Son los famosos microarreglos. ¿Y qué son los microarreglos? Son conjuntos de genes, ¿no? Conjunto de genes, nada más. O sea, yo puedo decir que dentro de mí hay muchos microarreglos. Son técnicas, es un tipo de técnica, ¿no, maestra? ¿Que me ayuda a qué? A cuantificar. A cuantificar o medir algunas cosas como la expresión génica, ¿puede ser? O algunas mutaciones en genes. Acuérdense, un microarreglo es un micro porque se encuentra en una plataforma muy pequeña y podemos analizar hasta 1000 genes en un microarreglo. ¿Y qué podemos analizar? Pues generalmente se utiliza para el análisis de expresión génica. Sí, y ahí los colorcitos quieren decir algo. Entonces, pues prácticamente lo que analizamos es esto, chicos. ¿Sí? Por ejemplo, aquí podemos ver este microarreglo que aquí podemos checar toda esta parte que está en color rojo. Son combinaciones o cruzas para que me genere un posible cáncer de mama. ¿Sí? Esto de aquí. Y esto de acá, azul, es en cáncer de pulmón. Y aquí podemos ver que cuanto más rojo sea, es el nivel de expresión más alto. Cuanto más verde sea, es el nivel más bajo o está inhibido. Por lo tanto, aquí pues podemos tener varias patologías que, digo, no era el objetivo explicar la imagen a detalle, pero únicamente son, digámoslo así, como la sintomatología, perdón, que está unida tanto a un cáncer de pulmón como a un cáncer de mama. Y podemos ver aquí, por ejemplo, cómo esto se expresa más con respecto a un cáncer de pulmón, con estos síntomas que están aquí al lado. Sí, pero por ejemplo acá, en esto, podemos ver cómo se expresa más un cáncer de pulmón con respecto a un cáncer de mama con estos síntomas. Y aquí pues está de cierta manera, digámoslo, muy parejo, ¿verdad? Entonces, bueno, prácticamente es eso, un microarreglo es como ir a una galería de un museo, nada más que colgar o estar expuestos todos los cuadros que son todos los genes que vamos a estar analizando para X o Y enfermedad. ¿Sí? Entonces, para esto nos sirve también la bioinformática. Y también nos sirve, por supuesto, para checar redes de interacción entre proteínas. Esto sería muy interesante y esto lo vamos a ver, yo creo que en metabolómica. ¿Cómo interactúan una base con otra, una red con otra red? Esto tiene que ver en gran medida con toda la bioquímica, que ustedes ya son expertos en las bases, en las, ¿cómo se llaman? Las vías o en los, en el ciclo de Krebs, en la glucólisis, gluconogénesis, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, pues, para poder llegar a todo este consenso, chicos, pues, previo a eso, pues, obviamente que tenemos que tener un análisis génico o proteico, ¿sí? Para poder nosotros hacer, por medio de la bioinformática, toda esta interacción que vemos aquí. Y entonces aquí, al actuar esta, no sé, naranja con esta amarilla, va a haber una gama de complicaciones o bien, ¿por qué no?, a lo mejor de cosas positivas. Pero todo esto no lo vamos a saber si nosotros no sabemos manejar los paquetes estadísticos, que era lo que veíamos nosotros ayer con el que explicaron. Y todo este show que les acabo de mencionar es básicamente para esto, chicos. Esto que está aquí es exactamente esto mismo, pero ya haciendo todas las conexiones. Fíjense bien aquí, muestra aproximadamente 30.512 genes de 31.459 proteínas y 5.824 moléculas pequeñas que construyen
este modelo, los cuales contienen 136.362 conexiones causales, es decir, que sí me va a afectar alguna situación importante. Sí, que es lo que acabo de explicar acá. Entonces, pues por supuesto aquí nos hace mención que la catálisis está representada por el color naranja y que une o uniendo al color black, que es el negro, y la construcción de los genes relacionados, ¿no? Bueno, en otras palabras, todo esto se puede generar o se puede hacer a partir de la bioinformática. Sí, obviamente que va a depender de los objetivos o de la pregunta de investigación que ustedes quieran contestar para poder desarrollar esto. Y entendiendo un poquito a la célula, chicos, pues prácticamente nosotros recordamos que la célula, ya sea procariota o eucariota, por su propio lado, tienen el material genético que nos va a ayudar a ¿qué? A poder diseñar o poder estudiar alguna situación importante. Aquí en la célula, chicos, literal es como tener un diferente laberinto que puede ir por un lado o por otro para generar diversas proteínas. Y obviamente que es como si fuera un Pac-Man, ¿sí? De las maquinitas que jugábamos en algún momento dado, a lo mejor algunos de ustedes, o hasta ahorita todavía está ese juego, ¿no? Donde me comienzo por un lado y voy comiendo las moneditas que van apareciendo y resulta que viene un monstruo o algo que me va a comer o va a matar la vida y decido irme por otro lado. Y así, entonces la célula literal así está hasta que se encuentra con el metabolito que va a generar o hasta que se encuentra con el sustrato o hasta que se encuentra con el complemento, en otras palabras, para poder generar un producto, ya sea biotecnológico o no, o poder generar alguna situación importante de alguna alteración en la salud. Entonces, bueno, pues las ciencias ómicas, chicos, esto ya lo habíamos visto un poquito, se trata dependiendo de las moléculas que yo vaya a querer analizar, como puede ser el genoma, que se llama genómica, el transcriptoma se llama transcriptómica, proteoma, proteómica, metaboloma, metabolómica, y el interactoma prácticamente es el conjunto de la interacción de todas las anteriores. Entonces, pues acuérdense, hablar de genoma es hablar de los genes como tal, de un organismo o bien de los organelos que se encuentran presentes. Sí, generalmente se estudia el DNA. El transcriptoma es a nivel de RNA mensajero y generalmente se estudia, puede ser con el análisis de proteínas que puede ser desde un Western blot o un Northern blot. El proteoma, pues es a nivel de proteínas, un conjunto ya de proteínas que van a generar una función dada, y esto generalmente se estudia también a nivel de un Western blot, por ejemplo, o a nivel de la cuantificación, como puede ser el análisis de Bradford o el de Lori o algunos otros. Y bueno, el metaboloma, que ya sería el estudio de los metabolitos de cada una de las moléculas que estamos viendo anteriormente. Y esta, pues generalmente, dependiendo del metabolito que se quiera obtener, por supuesto, pues son las técnicas que yo voy a emplear, como puede ser desde una espectrofotometría de masas o puede ser una cromatografía de líquidos, de gases o acoplada, ¿sí? Y la interactoma, pues obviamente que puede ser la combinación de las técnicas de cualquiera una de estas. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de diferentes moléculas. Entonces, bueno, la bioinformática hasta el día de hoy, pues, ¿qué es lo que nos dice o para qué nos sirve? Pues es un conjunto de datos, chicos, donde esos datos, a partir de las herramientas bioinformáticas, como son todos los software que hemos visto hasta ahorita, son poquitos, pero hemos visto algunos, nos van a dar, ¿qué? Un conocimiento que va, chicos, desde analizar ese conjunto de letras para poder hacer a lo mejor una interpretación
a nivel ya de microarreglos, o bien a nivel de cromosoma, a nivel de transcrito, o a nivel de población, ¿por qué no? ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Digo, porque no me han interrumpido. Entonces, Sí, ¿qué es? ¿Están dormidos o que van bien de entendimiento? Estamos anotando. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué es una secuencia, chicos? Esto ya se los había encargado un poquito de tarea en algunas clases, pero una secuencia prácticamente es un conjunto ordenado, por supuesto, de letras seleccionando de un alfabeto. Es decir, podemos tener una secuencia de lo que nosotros se nos ocurra, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, el alfabeto que nosotros conocemos que tiene 27 letras, que es la A, B, C y etcétera. El gallego, que son 23 letras, el abecedario inglés, que son 26, y, por supuesto, el que más nos interesa a nosotros, ¿verdad? El análisis de secuencia del DNA, que son las 4 letras famosas, que son la adenina, la citosina, la guanina y la timina. Entonces, nosotros podemos tener secuencia de cualquier cosa, siempre y cuando sepamos que es un conjunto ordenado de ya sea letras o bien números que en conjunto, pues ya analizándolo nos van a generar alguna situación importante. Cada secuencia, chicos, pues va a formar una palabra, ¿verdad? Por ejemplo, tengo yo ahí algunas letras o algunas combinaciones que me van a generar, dependiendo del alfabeto que yo quiera checar, pues me va a generar en su momento dado una palabra, ¿sí? O un código. Por ejemplo, aquí, de todos estos letrerías o letreríos, yo sé, chicos, que cat en inglés, pues significa gato. Pero para nuestro lenguaje genético, cat es histidina, que se trata de un aminoácido. Entonces, obviamente, por eso es importante nosotros saber qué tipo de secuencia es la que estamos analizando, qué idioma es el que estamos analizando. ¿Estamos analizando el idioma inglés? Ok, pues yo sé que cat es gato, ¿sí? Pero ok, estoy analizando el idioma genético o génico. Ah, bueno, ahí la cosa cambia, no voy a meter un gato ahí cuando se trata de analizar nucleótidos, ¿sí? Entonces, para cómo tenemos nosotros esa secuencia de esos ácidos nucleicos o llámese ADN o RN, o bien de esas proteínas, chicos, bueno, pues de entrada necesitamos el análisis en un laboratorio. Necesito que alguien detrás de nosotros ya haya estudiado, ya se haya metido 24/7 en un laboratorio, que ya haya analizado y que esto ya esté en una base de datos y que ya esté de fácil acceso en Internet. ¿Para qué? Para yo, analista desde el punto de vista bioinformático, poder obtener la secuencia que yo quiero analizar. Entonces, en esta imagen, pues se centra todo, por eso me gustó y por eso se las puse. ¿Por qué? Porque detrás de la computadora y de lo que yo pueda analizar, pues está un trabajo arduo, que va desde el análisis microscópico hasta un análisis experimental, ¿sí? Y todo esto se va a aterrizar en la computadora en una base de datos, desde el simple Excel, ¿eh? ¿Y quién lo va a interpretar? Pues ustedes como analistas. ¿Vamos bien? Sí, maestra. Alguna base de datos que ya es muy conocida por todos nosotros, pues es el NCBI, donde en el NCBI, pues es una de las más utilizadas porque es de fácil acceso y es una base muy completa. Entonces aquí, pues nada más esta imagen ya la conocen, donde podemos poner aquí todas las bases de datos, y esto quiere decir que me va a hacer la búsqueda en cualquier base de datos. Pero para esto yo tengo que poner el nombre científico correcto. ¿De quién? Pues obviamente de la especie que yo vaya a analizar. Por ejemplo, si yo quisiera nada más analizar qué onda que hay con Mycobacterium tuberculosis, esto yo lo pongo aquí en el buscador, en esta barra, y prácticamente me va a desglosar una serie de artículos que tenga que ver con Mycobacterium tuberculosis.
El punto es, si yo quiero analizar la secuencia dada o todo el genoma de Mycobacterium tuberculosis, pues obviamente que yo le tengo que dar aquí en donde dice BLAST. Estos numeritos son los códigos de acceso de otras bases de datos, que en automático si yo lo pongo, me va a dar este genoma. Entonces, pues obviamente, gracias a todo eso que ya hemos estado platicando de un análisis previo, nosotros ya tenemos esto. Y ya sabemos que Mycobacterium tuberculosis tiene tantas pares de bases, codifica para tantos genes. ¿Sí? ¿Para qué quisiera yo analizar una secuencia dada? Bueno, pues tenemos varias cosas importantes. La primera es para identificar genes. ¿Para qué quisieran ustedes identificar genes, chicos? ¿Para qué les serviría? Por ejemplo, si alguien tiene una enfermedad, ver qué es lo que tiene. Okay. Una enfermedad así genética. Bueno, muy bien. ¿Quién más iba a contestar? Bueno, yo iba a contestarle también que identificar genes nos sirve para encontrar pues el gen que expresa cierta proteína de interés que a nosotros nos puede funcionar, o también encontrar un gen que activado, como explicó en ciertas clases, pueda producir cierto cambio en el cuerpo, como algunas patologías, o no tanto en las patologías, sino algunos genes que activados sean beneficiosos para el organismo, que expresen algunos factores de defensa que ayuden a nuestro sistema inmune. Ok. Se están yendo mucho por el lado clínico y me alegra porque pues a mí es un campo que me gusta mucho, pero como biotecnólogos, chicos, ¿de qué les serviría la identificación de genes? Pues también para el campo alimenticio, ¿no, maestra? Identificar genes que ayuden, que expresen ciertos compuestos que en la industria alimenticia nos pueden venir bien, como por ejemplo, no sé si existe el gen que codifique para las caseínas, las proteínas caseínas, que pues ayudan en la producción de los lácteos, de algunos lácteos. Ok. Serviría como para identificar algún gen que tenga una planta que sea resistente a cierta temperatura, aplicarlo en otra. Exactamente. ¿Sí? Si se fijan que todas las materias, chicos, traten, por favor, nunca es tarde. Si no lo habían hecho, empiecen a hacerlo. Todas las materias, aterrícenlas, ¿cómo la aplicarían en su carrera? Y estoy hablando de todas, ¿eh? No crean que porque son materias de relleno, como ustedes le llaman algunas, no las aplican. También la ética se aplica, ¿sí? Todas las situaciones tienen que aterrizarlas a cómo lo voy a explotar con mi carrera. Entonces, ¿cómo ustedes explotarían la bioinformática? Pues para identificar genes. ¿Y para qué me serviría? Bueno, pues ya depende del área que a usted más le guste. Pues yo voy a decir, pues yo me voy a ir con las plantas. ¿Por qué? Porque a mí me interesa esa parte. No, yo me voy a ir con la industria alimenticia. ¿Por qué? Porque a mí me interesa esa parte. Yo me voy a ir con toda la parte que estamos viviendo ahorita con la situación de las enfermedades o cosas ya con sector salud. Ok, está bien, pero aterrícenlo a su carrera. ¿Cómo o para qué me serviría la identificación de genes? ¿Sí? Obviamente que no nada más se trata de decir, porque identificar genes, ¿qué es, chicos? Pues nada más decir, tengo 10 genes y se llaman así, ¿sí o no? Ajá. Pero la determinación de las funciones de los genes, o sea, no nada más quedarnos con que Saccharomyces tiene 20,000 genes. No, pues sí, ¿de qué me sirve que yo sepa eso, chicos? Pues de nada, si uno no sabe para qué sirven. Exactamente. Entonces, para eso precisamente es el análisis de secuencia, para poder checar cuáles son los genes que están ahí presentes, pero más allá, para saber las funciones que tienen esos genes. Y, por ejemplo,
¿Mande? ¿Y eso cómo se hace? Porque acaba de señalar que cuando una proteína actúan otras. Entonces, ¿cómo? Pues es que para eso hay otras ciencias. De hecho, por eso se estudia la interactoma. El interactoma. ¿Sí? Okay. Y por eso también se estudia ya cuando, por ejemplo, si tú tienes, usted tiene el gen interleucina 13, me va a codificar para una proteína llamada interleucina 13 y yo estudio la proteína, cuál es la función. Sí, Pero si yo no supiera que me codifica esa proteína, ¿cómo se hace el estudio? Bueno, pues aquí me llevaría todo el cuatrimestre explicándole, pero básicamente es con el análisis bioinformático. O sea, podemos tener, primero se tiene que analizar todo el genoma y luego secuencia por secuencia, compararlo con otro que ya se tiene, y pues básicamente esa es la chamba de todo el proyecto del genoma humano, y todavía no se acaba. Entonces, imagínate. Pero sí, son con varias situaciones, y tiene mucho que ver ahí algunas técnicas de interés, por ejemplo, la cromatografía, para ver cuántos, ya a nivel de metabolito, cuántos metabolitos está funcionando, generando esta molécula, y ya en base a los metabolitos ya se asume alguna función. ¿Sí? Sí, Miss. Pero eso, pues prácticamente, como le digo, ya en teoría, los 25,000 genes que están funcionales, pues ya se sabe la mayor parte de las funciones. Sí hay algunos que están así como que, ¿cuál será la función? ¿Verdad? Que nada más están como de adorno, pero aparentemente están como de adorno, pero sí se tiene una función específica. Pero sí, o sea, el estudiar algo así se lleva muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, y por supuesto personas expertas tanto en biología molecular, en genética evolutiva, en bioinformática, por supuesto, y en algunas otras áreas. ¿Sí? Entonces, con esto, pues también podemos nosotros comparar los genes que son similares. ¿Por qué? Porque hay muchos genes que son los famosos pseudogenes, chicos. Sí, y los pseudogenes, pues son genes muy parecidos entre sí. Sin embargo, los pseudogenes carecen de función, que es precisamente esto que me preguntabas, compañero. ¿Cómo saber? Bueno, pues primero se tiene que analizar una PCR para saber si este transcrito está traduciendo a una proteína, cuál, independientemente que sea la que sea. Si no está transcribiendo, pues obviamente que no se puede analizar, pero las cosas no son así tan simples, sino que se tiene que corroborar por diferentes técnicas de biología molecular. ¿Sí? Y bueno, pues también nos sirve para ver cuáles son las proteínas que intervienen en esa función o si actúa de manera solita. Y bueno, pues para identificar algunas otras regiones, porque acuérdense que, como le comentaba ahorita a su compañero, el estudio del genoma humano pues sigue en estudio prácticamente. ¿Por qué? Porque es un mundo de cosas lo que se tiene que analizar propiamente con la genética, y se suma un factor ambiental y la interacción de estos, pues imagínense, no es un proyecto tan sencillo. Muy bien. ¿Vamos bien hasta ahorita? Sí, Miss. Sí. Maestra, sí. ¿Interesante o ya se aburrieron? No, está interesante, maestra. Está muy padre, ¿verdad? Sí. Aunque está medio complicado. Sí. A mí me recordó mucho, maestra, de la evidencia que cargó, de la tarea que encargó, la última que encargó, de la de los programas que venía cómo analizar una secuencia y todo el mundo de opciones que salía, cómo traducirla, lo de los complementos, sí. y la cosa esa, pues se me hizo muy interesante, y pues sí, bueno, lamentablemente que en 4 meses, bueno, en 3 meses, ¿verdad? No podemos así como ahondar mucho en todo esto, ¿no? Porque imagínense, estaría muy padre dedicarle, no sé, fácil le podemos dedicar 1 mes a cada base que hemos visto. De clase, ¿verdad? De clase, exactamente, porque tiene tantas herramientas y nos puede dar muchísima información, pero pues con una, pues no, me corren,
Manecita loca. Pues si nos da clase en algún otro cuatri, pues ya nos explica cómo se hacen esos programas, porque pues sí nos puede servir mucho. Sí, claro que sí. Sí, lo malo, hijo, de cierta manera, veámoslo así, es que si les doy clase va a ser el próximo cuatri, pero va a ser metabolómica. Y eso también está bien padre. Esa materia también está bien padre, que es la continuación de esta, precisamente. Entonces sí se podría, ¿no? Ver O sea, sí veríamos muchas cosas de las que estamos viendo ahorita, sí las veríamos, pero ya más aplicado, ¿verdad? Pues sí. Que es prácticamente... Ya más a fondo, ¿verdad? Como quien dice. Sí, porque es el estudio de los metabolitos y de la interacción entre estos. Sí. Bueno, muy bien. Pues todas estas tareas que hemos estado viendo, o sea, o para qué nos sirve todo este análisis de secuencia, pues prácticamente son herramientas, son tareas que con el uso de la computación, pues nos puede facilitar más la vida. Por eso siempre hago mucho hincapié en que anteriormente se decía que las personas que se consideraban analfabetas era aquella que no sabía ni leer ni escribir. Y hoy por hoy ya podemos decir que también las personas que no saben computación y que no saben inglés, pues también ya son personas que se consideran analfabetas. Y pues ya vimos que en gran parte, pues las herramientas computacionales nos sirven para todo esto, ¿no? Que estamos viendo. Y por supuesto, si nos queremos dedicar a esta parte de la informática, que estaría muy interesante, por supuesto, el análisis o el estudio de la biología y de todas las herramientas de la computación, también perderle un poquito el miedo a la herramienta matemática, porque muchas veces nosotros nos ponemos a estudiar una carrera con tal de ya no ver matemáticas, pero resulta que las matemáticas nos las vamos a topar en cualquier área que nosotros vayamos a desarrollar, en cualquier. Sí, puede ser matemáticas desde muy simples hasta matemáticas un poquito más complejas, pero al final de cuentas siempre nos la vamos a estar topando, entonces hay que perderle ese miedo que tenemos, más bien hay que ocuparnos para poder generar pues nuevas situaciones interesantes. Sí, entonces, por ejemplo, un análisis de Mycobacterium tuberculosis, nosotros sabemos que de adeninas, de citosinas, guaninas y timinas corresponden al 17, 32, 33 y 18%. Y todo esto lo podemos sacar con que yo creo que alguno de ustedes ya le ha estado moviendo ahí a los paquetes o a los programas y ya más o menos sabe cómo podemos extraer esa información de este paquete o este programa, ¿no? Sí, Miss, en Enviadit sí te lo dice. ¿En dónde dijo? Enviadit. Ajá. También el SMS2 también. Exactamente. Y todo esto tiene que ver con la última evidencia que les encargué, ¿verdad? De las últimas. Sí. Muy bien. Bueno, pues también así nosotros sabemos que en el Homo sapiens tenemos 31% de adeninas, 20% de citosinas, de guaninas 20% y de timinas 29%. Es de aquí, chicos, de que cuando nosotros vamos a generar un primer, nosotros tenemos que cumplir con ciertas características importantes. Y una de esas características es de que mi primer tiene que tener una cantidad precisa de citosinas y de guaninas por este porcentaje. Si se fijan, está muy cerrado. Sí, tenemos muy parecidos estos números, ¿verdad? Entonces, ojo ahí. ¿Sí? Sí, maestro. Y pues ahí podemos nosotros, empezamos, ahora que estén de vacaciones en diciembre, como para que no se me vayan a aburrir porque esto de la pandemia va a seguir, pueden empezar a checar todo esto, sean más curiosos, pongan o comparen diferentes, ahora sí que organismos vivos, por ejemplo esto, cuántas adeninas tiene un Homo sapiens, una Escherichia coli, una cepa de algún ratón, por ejemplo el Winstar, bueno, la rata, y vean la diferencia que existe entre estos, para que ustedes sepan el por qué, con análisis de experimentación o en el laboratorio, por qué se utiliza este tipo de rata como modelo experimental.
Entonces, pueden empezar a checar datos interesantes y no se aburren. Y más allá, yo creo que lo interesante sería el aterrizarlo o bien tratar de entender la interpretación. Porque sí, pues yo les puedo poner aquí esto así muy bonito, ¿verdad? Pero, ¿qué querrá decir que el genoma humano tiene 31% de adeninas? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué creen, chicos, ustedes que, que tiene mayor cantidad de adenina y luego sigue la timina y finalmente guanina y citosina? ¿Por qué? ¿Qué creen? Por protección, ¿no? ¿De qué o de quién? Del genoma. O sea, como van codificados en cierta forma, hacer un genoma tan largo necesita más sistemas de protección para evitar las mutaciones. Bueno, por ahí va, le pondría un cuarto de respuesta. Bueno, según también lo que leí, maestra, tenía que ver mucho con la evolución del ser humano, de como lo conocemos hoy en día, lo que ha llevado a que disminuyan los porcentajes de citosina y guanina, y a su vez también leí que decía que este porcentaje era muy importante, puesto que, como bien sabemos, estas bases están unidas por tres puentes de hidrógeno, y así logra aumentar o disminuir su temperatura de desnaturalización. Chicos, gracias, Nada Hugo. más. ¿Se acuerdan de la clasificación en purinas y pirimidinas? ¿Quién va unido con quién ahí? ¿Quién es el complemento de adenina? Timina. 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 ¿Por cuántos enlaces está unido adenina-timina? Eran 3, ¿no? ¿Adenina-timina 3? Dos puentes de hidrógeno. Ah, sí, eran 2. Cierto, Guito. ¿3 o 2? ¿Quién da más? Yo digo que 4. No, sí son dos. Dos. ¿Sí? 4 de pie, perdón. Entonces, ¿no creen que tenga que ver por ahí? Yo digo que sí, porque entre menos puentes de hidrógeno, menos energía se gasta y esa energía se puede utilizar para otras funciones del cuerpo, ¿no? Entonces, ¿lo saben o no lo saben? Es cuestión nada más de qué? De pensarle poquito, ¿no? Y de esos conocimientos previos que tienen, sean pocos o sean muchos, aterrizarlos a esta diapositiva que se ve bien sencilla. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes, ahorita les acabo de decir, cuando vamos a diseñar primers, que son cebadores, oligonucleótidos, o bien secuencias cortas de material genético para poder encontrar el complemento o la parte ideal de la otra cadena, ¿por qué tiene que cumplir con cierta cantidad de guanina y citosina, chicos? Al inicio y al final. ¿Por qué creen ustedes que un primer, si es una secuencia cortita, ¿mande? Por la replicación, que la tiamina se cambia por uracilo cuando es ARN y como solo es un primer, sería solo una línea. Puede ser, pero no es la respuesta. O sea, le pondría un cuartito de respuesta. Ya llevo un medio. Ya. Entre cuartos y cuartos ya más o menos ahí la lleva. Chicos, ¿sí se acuerdan que una secuencia de, o más bien se acuerdan que es un primer? Primer, sí, es un fragmento de ARN que inicia el proceso de la traducción. Óigalo. No, perdón. Es que sí recuerdo que inicia algo, pero me contrapeo. Pero sí sé que es de ARN. Es un primer. Ok. Bueno, ¿quién se acuerda que es un primer que nos ayude?
Se los acabo de decir, ¿eh? Pues si es eso, no es el iniciador de la secuencia de ADN. No. Sí, va bien, Beto, nada más que sirve para la replicación del ADN. Es un iniciador, es un fragmento que se une a la secuencia de interés y inicia, es como el marcaje de inicio y ahí empieza a unir los oligonucleótidos. De manera in vitro, in vivo o ex vivo. ¿Cuándo es primer? Ujú. Ay. ¿De las 3? Ah, qué caray. Ok, un primer, chicos, es una secuencia corta de nucleótidos que puede ir entre 15, máximo 18 nucleótidos, que me va a reconocer la secuencia de manera in vitro de alguna alteración o de algún fragmento de un gen. ¿Sí? Inicia obviamente la replicación, como decía por ahí algunos de sus compañeros. Sí se le puede llamar iniciadores o cebadores, pero son secuencias cortas. Entonces, en base a esto que les estoy diciendo, ¿sí? Que son secuencias cortas, que, suponiendo que son 15 nucleótidos, ¿por qué creen ustedes que para poder diseñar ese primer, forzosamente al inicio y al final del primer, tiene que cumplir con un porcentaje de citocinas y de guaninas? ¿Para qué? Honestamente desconozco, maestra. Piénsele poquito. O sea, lo que creamos, Que se desdoble la cadena. ¿Cómo, hijo? Para evitar que se desdoble la cadena. ¿Por qué se va a desdoblar, hijo? Porque citosina y guanina tienen 3 puentes de hidrógeno y son más fuertes que la unión de 2. ¿Lo saben o no lo saben? ¿Sí? ¿Quién es más fuerte? ¿Un doble enlace o un triple enlace, chicos? El doble. ¿El doble? El triple. El triple, sí. Uh-huh. Entonces, forzosamente, como es una cadena muy chiquitita, pues fácilmente se puede desdoblar, ¿cierto? Con cualquier cosa. Entonces yo tengo que reforzarlo ¿con qué? Pues si yo tengo 2 moléculas o 2 nucleótidos que están unidos por 3 puentes de hidrógeno, pues le voy a meter cierta cantidad de esto. ¿Para qué? Para que al momento de hacer la desnaturalización, esta se va a tardar más. ¿Por qué creen ustedes que cuando les expliqué que el primer paso a la PCR es la desnaturalización, y no sé si se acuerdan que la desnaturalización era el único paso que se tardaba hasta 10 minutos? ¿Por qué? ¿Se va encontrando con quién? con guanina y citosina. Y cada una tiene o está unida por 3 puentes de hidrógeno. Entonces, obviamente no es lo mismo encontrarse con este par que encontrarse con adenatinina, porque tiene 2, que si bien es cierto, también es difícil porque pues, es un doble enlace, pero es más fuerte el triple enlace. ¿Sí les quedó claro o no? Un poco. ¿Por qué un poquito? A ver, dígame cuál es la duda. Que entonces, la proporción de guanina y citosina dentro de una secuencia o de un primer es debido a la fuerza del triple enlace para evitar su desdoblamiento o desnaturalización, ¿no? Ajá. Sí. Ok, entonces, no, pues ya eso era todo. Entonces, ¿le entendió o no, hijo? Bueno, sí, gracias, gracias a Sergio que lo explicó también, porque yo no sabía, la verdad. Exactamente. Y si se fijan, nada más es cuestión de ir aterrizando lo que ya sabemos, chicos. Es por eso que siempre les digo, aterricen todo lo que vemos en clase, aterrícenlo
y digiéranlo. O sea, no es lo mismo aterrizarlo de la manera que lo hizo ahorita Sergio y que Alberto lo volvió a explicar, ¿sí? A que yo nada más les hubiera dicho, ahí está la diapositiva y pues sí, de guaninas y citocinas pues hay una cantidad importante al inicio y al final. Sí, pero ¿por qué, Miss? ¿Por qué? ¿Qué estará pasando ahí? ¿Sí? Entonces, cuestiónense más cosas. Digo, obviamente yo no lo voy a saber todo porque pues nadie lo sabemos todo, pero pues si quedan dudas, pues ahí nos vamos de tarea para leerlo, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces aquí pues podemos comparar diferentes especies de un aspergillus, por ejemplo, con un cangrejo, donde podemos ver ahí diferentes, las similitudes o la diferencia. Y bueno, pues aquí podemos checar que un humano aproximadamente tiene 3.000 millones de bases. Mycobacterium tuberculosis tiene 4 millones de bases. La Escherichia coli, que tanto amamos, también tiene 4 millones de bases. Y un Mycoplasma genitalium tiene 528.000 bases. Entonces, obviamente que depende de lo que yo quiera analizar es la complejidad. Si se fijan así por puros numeritos hasta ahorita, ¿quién es el más complicado? Simplemente por número. Pues nosotros, ¿verdad? Somos los que reinamos. Siempre somos complicados en todo. Y aquí pues no es la excepción. ¿Sí? Entonces, pues la E. coli es más noble y precisamente por eso también se estudia bastante. Le vamos a dejar aquí porque ya son las 9:06 y no voy a terminar con esto. Ok, ¿alguna pregunta con todo lo que vimos ahorita? Yo, en el porcentaje de citocinas y guaninas, ¿para qué nos sirve entonces? ¿En qué? O sea, usted nos dijo en la tarea que miráramos el porcentaje de citocinas y guaninas. Pero, o sea, es que esa pregunta es como muy ambigua, hijo, porque yo le puedo decir, el color rosa, ¿para qué nos sirve? Para pintar. O sea, más bien sea más específico en la pregunta. Bueno, déjeme pienso. O sea, yo me imagino que la pregunta va más encaminada en, o sea, por ejemplo, al utilizar un programa estadístico o informático, ¿para qué nos sirve esta proporción? O bien, al momento de diseñar el primer, pues ya su compañero lo explicó, ¿no? Pero, no sé si vaya por ahí o... Sí, es en programas. En el programa, pues básicamente nos sirve para lo mismo, hijo, nada más que con la diferencia que no lo estamos haciendo o llevando a cabo de manera in vitro. Pero se supone que a partir de una herramienta bioinformática podemos generar los primers y podemos generar alguna secuencia específica que la podemos llevar a realizarla de manera in vitro. Es como decir que sería como un simulador. Ok. ¿Sí? Entonces, por eso es importante. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, maestra, ahora sí, todo bien, gracias. Ok, muy bien. Entonces, vamos a hacer esa dinámica, digo, aunque nos falten pocos días para terminar, pero vamos a tratar de aterrizar todo lo que ya hemos visto. Si se fijan, esta clase pues me fui un poquito rápido, porque son en gran medida cosas que ya habíamos visto, tanto en las evidencias que han entregado, como en otras clases anteriores, ¿no? Entonces, nada más vamos a ir aterrizando y uniendo todos esos conocimientos. Como les digo, pocos o muchos que tengamos, pero ir aterrizándolos. ¿Ok? Ok, maestra. Bueno, va que va. Entonces, chicos, vamos a despedirnos el día de hoy. Y bueno, pues nada más agradecerles su presencia y participación aquí a la clase y pues desearles que tengan un excelente día y seguir atendiendo las indicaciones por parte de Secretaría de Salud. No bajemos la guardia, chicos, porque esto cada vez está peor
Estamos en un sube y baja. Literal, hay días buenos, hay días malos, con respecto a la positividad, pero pues bueno, si tenemos que hacer algo, pues ese algo es quedarnos en casa, el uso de cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, y pues bueno, hay que seguir y acatar las medidas por parte de Secretaría de Salud. ¿Sí? Que Dios los bendiga y pórtense bien, chicos. Nos vemos mañana si Dios quiere. Nos vemos, maestra. Igualmente, maestra. Bonito día. Bye. Mañana. Ahí regreso, chicos. Voy a grabar. Sí.